todos, el día de hoy vamos a desglosar desde lo más básico acerca de vectores en C++, qué son, cómo los creamos, cómo metemos y sacamos datos de ellos y cómo podemos manipularlos para hacer cosas geniales en nuestro programa. En esencia, un vector en C++ es un arreglo dinámico que almacena una secuencia de elementos del mismo tipo. La clave es que puede crecer o reducirse según necesitemos. A diferencia de los arreglos tradicionales de tamaño fijo, estos dan mucha flexibilidad para manejar colecciones de datos cuyo tamaño no conocemos de antemano. En el código a continuación incluimos la librería necesaria para poder usar la clase StdVector, que es como abrir un manual de instrucción. En la línea 6 es donde declaramos un vector llamado número vacío, que puede contener números enteros. En esta línea, números igual a corchete 10, 20, 30, declaramos otro vector de enteros llamado números. La parte de los corchetes con números es la inicialización. Le estamos diciendo a C++ que queremos que este vector empiece teniendo 3 elementos. El número 10 en la primera posición, el 20 en la segunda y el 30 en la tercera. El resto del código dentro de main simplemente imprime los valores iniciales del vector números. El bucle for es una forma sencilla de recorrer todos los elementos del vector. Así que fácil tienes una idea clara de qué es un vector y cómo dar tus primeros pasos declarando e iniciándolo en C++. Ahora que sabemos qué es un vector, veamos las diferentes maneras que tenemos para crearlos. 1. Crear un vector vacío, ideal cuando no sabemos cuántos elementos vamos a necesitar al principio. El código que ves a continuación simplemente declara un vector de enteros llamado miVectorVacío sin darle ningún valor inicial. La función size nos dice cuántos elementos tiene el vector en ese momento, que en ese caso será 0. Número 2. Crear un vector con un número específico de elementos, útil cuando conocemos la cantidad de elementos pero los llenaremos después. En este caso del código, al declarar mi vector con tamaño, le pasamos el número 5 entre paréntesis. Esto crea un vector que ya tiene espacio reservado para 5 elementos de tipo entero. Ojo que los valores iniciales de esos elementos no están definidos. Por último, crear un vector con valores iniciales. Ya lo vimos, pero lo repasamos porque es muy común. Como vimos antes, esta es una forma directa de crear un vector e inmediatamente asignarle valores utilizando las llaves. El programa automáticamente deduce el tamaño del vector basándose en la cantidad de elementos que le proporcionamos. Fueron 3 maneras rápidas de dar vida a nuestros vectores en C++, así que a continuación vamos a ver que una vez que tenemos un vector es súper común querer cambiar los valores que guarda en sus diferentes posiciones, así que veremos cómo actualizar valores del vector. Para hacer esto usamos el índice del elemento que queremos modificar. Recuerda que los índices de los vectores y arreglos empiezan siempre desde 0. El código que vemos tenemos un vector llamado misNúmeros, inicializado con los valores 5, 10, 15 y 20. Para acceder al elemento que está en la segunda posición, recuerda que el índice empieza en 0, así que la segunda posición tiene índice 1, usamos misNúmeros 1. Luego simplemente le asignamos el nuevo valor, que en este caso es 100, con el operador igual. De la misma manera, para cambiar el valor de la cuarta posición, índice 3, usamos igual 25. Así de sencillo es utilizar los valores dentro de un vector. Ahora que sabemos cómo meter y cambiar valores de un vector, veamos cómo podemos acceder a esos valores para usarlos o mostrarlos en pantalla. La forma más común de hacer esto es iterando a través del vector, es decir, recorriendo cada uno de sus elementos. En el primer ejemplo tenemos usando un índice entero tradicional. Aquí utilizamos un bucle for. Empezamos con un índice i en 0 y lo incrementamos hasta que sea menor que el tamaño del vector, que obtenemos con el operador size. Dentro del bucle accedemos a cada elemento del vector usando el índice i, que entre corchetes. Otro ejemplo es usando iteradores con auto. Los iteradores son como punteros que nos permiten recorrer los elementos de una colección. Usamos el operador auto para que C++ deduzca el tipo de iterador. Dentro del bucle, it de referencia el iterador para obtener el valor del elemento actual. Por último, usando el bucle for basado en rango. Esta es la forma más moderna y a menudo la más sencilla de iterar. El bucle for significa para cada valor entero dentro de un vector base. En C++ automáticamente se encarga de recorrer todos los elementos y asignar el valor de cada uno.
eliminamos un elemento de un vector? Llegamos a una parte súper importante. A primera vista parece sencillo, pero hay que tener cuidado con cómo lo hacemos, especialmente al iterar y eliminar al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo no se debe hacer. Tenemos un vector con algunos múltiplos de 3. Intentamos recorrer el vector con un bucle for usando un índice. Dentro del bucle verificamos si el número actual es múltiplo de 3 usando el operador módulo, que es un porcentaje. Si el resto de la división entre 3 es 0, creemos que hemos eliminado los números con raíz. Pero miren lo que pasa cuando ejecutamos el código, y es que no todos los múltiplos de 3 se eliminan. Por ejemplo, el 6 se queda. ¿Por qué ocurre esto? Cuando eliminamos el elemento en la posición y, todos los elementos que estaban después se desplazan una posición hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? Que el siguiente elemento que deberíamos verificar ahora está en la posición y. Sin embargo, nuestro bucle automáticamente incrementa i en 1 en la siguiente iteración. Ahora veamos la forma correcta de hacerlo. Ahora sí, hay varias formas de hacerlo bien. Aquí te presento 4 de las más comunes. El método 1, que es iterando con índice y decrementando al eliminar. Al eliminar un elemento en el índice 1, los siguientes se desplazan. Por eso después del erase decrementamos i para volver a verificar la nueva posición. Otro elemento es usando iteradores y después del erase. El operador erase te devuelve un iterador al elemento siguiente al eliminado. Actualizamos nuestro iterador con ese valor y si no eliminamos simplemente avanzamos el iterador. El método 3 es crear un nuevo vector con los elementos que sí queremos. Usamos el copy-if para copiar solo los elementos que no son múltiplos de 3 a un nuevo vector, que es tu resultado, y luego reemplazamos el vector original. Por último, el usando removeIf y erase, que es la forma más eficiente. El removeIf mueve todos los elementos que no cumplen la condición al principio del vector y devuelve un iterador al nuevo final. Luego, el erase se encarga de eliminar la parte restante. Hemos llegado al final del video. Hoy hemos desmenuzado los vectores de su definición más básica hasta cómo manipularlos. Recordemos que un vector es como un arreglo dinámico, una caja flexible para guardar datos del mismo tipo. Vimos cómo declararlos e inicializarlos de diferentes maneras, cómo acceder y modificar sus elementos utilizando índices, y las diversas formas de iterar a través de ellos para leer sus valores. Pero sin duda, uno de los puntos cruciales fue entender la eliminación de elementos. Aprendimos por las malas que una eliminación incorrecta puede llevarnos a saltarnos elementos importantes. Así que eso sería todo por hoy. Sigan practicando y nos veremos en otro video.